Bueno, un saludo para María Six. Buenas noches, gracias. Interesante tema. Audio perfecto, nos confirma María. Un saludo para ella, para Lorena Suárez, perdón, para Flor González. Adelante, las escucho, claro que sí. Igual todas las inquietudes que ustedes tengan, pues hasta donde podamos poder resolverlas, lo haremos. Igual lo importante es que cada una de nosotras, en este caso, en este tema, pues pueda llegar a conocer mejor su cuerpo físico y eso nos va a dar las pautas y los aspectos que debemos ir mejorando para que cuando llegue este ciclo, pues no nos sintamos como tan en desventaja, como algunas mujeres lo manifiestan, sino que podamos entender realmente qué es lo que sucede, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Un saludo para Lorena Dávila, para Yolanda Lozano, para Juan Centroamericano, nos informan que el audio está bien. Vamos a esperar un minuto más y ya damos inicio. Bueno, muy buenas noches entonces. Bienvenidas una vez más las personas que se van conectando en este momento. Me presento, mi nombre es Melisa Huertas. Vamos a hablar hoy de un tema muy necesario, muy importante. Muchas de ustedes nos han pedido que como que profundicemos en este aspecto, pero recordando que siempre cada uno de nosotros debe llegar a establecer una comunicación con su propio ser, que Él es el que nos va a orientar de la mejor forma, es quien nos va a guiar internamente hasta en el mismo conocimiento de este proceso que se conoce como el ciclo menstrual. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar hablando de este tema, ¿no? Ya que pues nos interesa mucho a nosotras como mujeres, pero pues los varones también se van a ver aquí involucrados, ya que los hombres que tienen sus esposas y que pues en este caso estamos en ese proceso de practicar el nacimiento sexual, de empezar a trabajar con el suprasexo para hacer unas creaciones superiores, entonces es necesario que tengamos en cuenta ciertos factores, ciertas cositas. Bien, el ciclo menstrual va a marcar dentro del cuerpo femenino el ritmo de la fertilidad. Es un ritmo muy especial, es algo muy importante dentro del desarrollo del cuerpo femenino físico. Pero ¿qué es realmente? ¿Qué es la menstruación? Entonces vamos a ver este pequeño video para poderlo entender mejor. El comienzo de tu periodo es un momento importante. Pero, ¿qué es exactamente un periodo? ¿Y por qué millones de niñas y mujeres pasan por su ciclo menstrual todos los meses? Tener un periodo es un signo de salud y fertilidad. Es parte del proceso mensual que se llama ciclo menstrual, que es la forma en que el cuerpo se prepara para el embarazo. En promedio, el ciclo menstrual dura 28 días, aunque cualquier duración de 21 a 35 días es normal. Las hormonas regulan el ciclo. Son pequeñas mensajeras producidas por el cerebro y los ovarios. Tienen 4 fases: menstruación, preovulación, ovulación y premenstruación. La menstruación se produce cuando el revestimiento del útero se desprende por la vagina como flujo menstrual. Puede durar de 3 a 7 días. Solo perderás entre 4 y 12 cucharaditas de líquido menstrual durante tus periodos.
Durante la siguiente fase, el cerebro envía mensajes a los ovarios y al útero para producir hormonas llamadas estrógenos y progesterona. Estas hormonas preparan al óvulo para su liberación y hacen que el revestimiento del útero o el endometrio sea más grueso. 14 días antes del inicio de tu próximo periodo, se libera un óvulo maduro de uno de tus ovarios a la trompa uterina. Esto se llama ovulación. Si este óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se alojará en el endometrio y comenzará un embarazo. Si no está fertilizado, el endometrio ya no es necesario, por lo que comienza a descomponerse. Este es el comienzo de la fase premenstrual. Durante esta fase puedes tener calambres, también puedes comenzar a sentirte un poco más emocional de lo habitual, o tener hinchazón, granos o senos sensibles. Esto se conoce como síndrome premenstrual o SPM, que puede aliviarse con una dieta saludable, ejercicio leve o un baño tibio. Finalmente, el endometrio comienza a ser expulsado del útero, y tu periodo y ciclo menstrual comienzan de nuevo. Y eso es todo. Bien, entonces aquí vamos a darnos cuenta que ese es el proceso físico, pero hay elementos espirituales que nosotros debemos empezar a considerar dentro del ciclo menstrual. Recordemos que nuestra glándula pituitaria o la hipófisis ubicada en esta parte de nuestro cerebro es la encargada de liberar una serie de hormonas responsables, en este caso, de la maduración de los óvulos, y una vez liberado, pues empieza el proceso de ovulación, es decir, lo que está marcando la mayor fertilidad dentro de ese mes en el cuerpo femenino, lo que nos va a permitir crear o generar la especie. Si no hay un embarazo, entonces el óvulo será expulsado a través de la menstruación. ¿Qué sucede cuando las mujeres desconocen a veces hasta estos procesos internamente? Muchas chicas entonces entran a el trabajo con la energía creadora sexual, al factor del nacimiento espiritual, y recordemos que cuando nosotros vamos a aprender a hacer esa transmutación sexual, no necesitamos ni anticonceptivos, ni necesitamos tampoco utilizar condones o métodos de barrera o las pastillas del día después o la píldora. Nada de eso se necesita. Es importante tener muy presente esto, ya que cuando una mujer empieza a meter todos esos procesos químicos, pues vamos a ver ya al final de este tema cómo va a afectar en ciertos procesos de involución, ciertos defectos psicológicos que van a estar ahí involucrados, hasta determinándose en como ciertos karmas con lo que nosotros hacemos con nuestra energía creadora sexual. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer y entender es que la práctica sexual se va a manejar con toda la naturalidad. El cuerpo físico femenino debe estar preparado, por eso se conoce que desde los 18 años en adelante ya la energía está madura. En el caso del varón, desde los 21 años. Recordemos que la transmutación sexual, la práctica de suprasexo, se va a hacer con una pareja de sexo opuesto, unión sexual hombre y mujer. Eso es lo que le dio la vida a nuestro cuerpo físico, hablando pues realmente. Así como esa energía creadora sexual fue la que le dio vida a ese cuerpo físico, entonces de la unión de un hombre y de una mujer es que vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, que ya lo tenemos, nuestro cuerpo vital, que también ya lo tenemos, y vamos a hacer la creación del cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Es decir, que ese óvulo es el símbolo de la fertilidad y es lo que a la mujer realmente le va a permitir crear. Muchas mujeres llegan a este punto donde dicen, bueno, yo no tengo la menstruación, pero puedo entrar a trabajar en el nacimiento sexual, puedo empezar a transmutar mi energía. Claro que todo es un proceso. Entonces, como ya se está, digamos, como acercándose hacia los 50, 55, ya entra el proceso que se conoce como la menopausia. Entonces eso nos está mostrando que ya nuestro aparato sexual está perdiendo la capacidad de poder crear. Pero si nosotras empezamos desde ya a regenerar hasta nuestro aparato sexual, nuestro útero, nuestros ovarios, he conocido mujeres que tienen esta edad y todavía siguen con la menstruación. Entonces, por eso se dice que la menstruación es el símbolo de esa fertilidad. La mujer tiene la oportunidad de regenerar su cuerpo físico y de crearse a sí misma. Ojo con esto, hay muchas escuelas, muchos compañeros de otro tipo
de movimientos, de la gnosis antigua, donde solamente piensan o consideran que el hombre es el único que tiene la capacidad de llegar a la autorrealización, que es el único que sencillamente va a poder hacer la creación de sus vehículos existenciales del ser. Esto es completamente equivocado. Tanto el hombre como la mujer tienen esa gran capacidad. Entonces, el cuerpo físico femenino tiene una naturaleza y la del varón tiene otra. A nosotras nos permite hacer esas creaciones y de igual forma, pues el varón necesita un vaso hermético, que en este caso es ese útero creador, donde le va a permitir hacer o esa cristalización de su energía creadora sexual, tanto para el varón como para la mujer. Entonces, existe una conexión física y espiritual gracias a esa semilla. ¿Cuál es la semilla de la mujer? La semilla de la mujer son nuestros óvulos, ¿sí? Ellos van madurando una vez al mes, muy diferente al varón, que pues la semilla del varón es el esperma y mantiene muchísimos dentro de su líquido seminal. Por eso es tan delicado que nosotros lleguemos a expulsar nuestra energía creadora sexual, ya que esa energía no solamente nos va a permitir crear otro cuerpo físico, sino que también está revitalizando nuestro cuerpo físico. Por eso las mujeres y los hombres, cuando llegan ya al proceso de cierta edad, ya en función de haberse dedicado toda su vida a extraer esta energía, a divertirse con la energía, a llegar al orgasmo, a fornicar esta energía, a desperdiciarla, pues también se va a ver en nuestra salud. Y esto está científicamente comprobado. Cuando nosotros aprendemos a transmutar esa energía, vamos a revitalizar, vamos a regenerar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Es decir, toda esa parte superior de nosotros mismos y hacer las diferentes creaciones de nuestros cuerpos existenciales para nuestro ser. Por eso es importante mantener este conocimiento y poder tener muy claro este ciclo sexual, cómo lo vamos a equilibrar y darle una importancia, un sabio uso a esa energía creadora sexual. El hecho de que el hombre llegue a expulsar físicamente hablando el semen, la mujer no tiene como tal una expulsión de esa energía, pero está, digamos, contenida dentro de ese óvulo. En el momento en que se llega al orgasmo, pues se está liberando toda esa energía, que es la que realmente nos sirve a nosotros para hacer unas creaciones muy diferentes. La mujer tiene la capacidad de ayudarle al hombre y a sí misma a crear y también a destruir. A través del sexo, incluso muchas personas tal vez que están viendo este tema por primera vez, pues van a quedar como, pero los invitamos a que puedan seguir nuestro canal en YouTube o nuestras páginas desde las que ustedes diferentemente se estén conectando para empezar el ciclo de fase B y allí poder entender realmente que en el sexo no solamente se hace una creación a nivel espiritual, sino que también podemos con esta energía aprender a desintegrar nuestros defectos psicológicos. Entonces, ¿qué podemos crear? A través del sexo, cuerpos físicos, es decir, nuestros hijos, generar la especie y también vamos a poder crear esos cuerpos solares, esos cuerpos existenciales de nuestro ser, como lo hablan muchos libros, hasta sagrados, donde mencionan las vestiduras del alma. Entonces vemos que en muchas culturas está inmerso este conocimiento de la energía creadora sexual. ¿Qué se puede destruir? En la medida en que la persona se va conociendo a sí misma, va descubriéndose, se va dando cuenta que tiene defectos de envidia, de celos, de ira, de codicia, de vanidad, de orgullo, bueno, todos los miles de defectos que tenemos, a través de ese trabajo de muerte, de comprender esos defectos, de querer reflexionar y transformarnos, cambiar. Entonces, cuando se está en ese proceso de la menstruación, la mujer va a estar en un proceso o en una limpieza, tanto física y energética también. Entonces va a ayudarle a su pareja durante esa menstruación a expulsar esos defectos psicológicos que él ha estado trabajando y que ella también ha estado trabajando. En correspondencia a su polaridad, la mujer está representando el aspecto negativo, es decir, el elemento receptivo. La mujer es receptiva. El hombre está representando el elemento activo. Pero acá es muy interesante que nosotros tengamos en cuenta que estamos hablando de cargas para poder hacer una creación. En la creación se necesita tanto la polaridad femenina como la polaridad masculina. Hombre con hombre no va a poder crear nada. No se tiene nada en contra de las personas de orientación sexual, homosexual, pero hay una realidad psicológica, hay una verdad, hay un trasfondo psicológico y pues sinceramente allí no se va a poder crear
el amor. Para crear el amor se necesita de ese choque electromagnético y eso solamente se da en una polaridad masculino-femenino, macho-hembra. Para que la mujer pueda lograr su capacidad creadora o esa capacidad de ayudarle a su pareja a destruir esos defectos y a destruirlos de sí mismo, se necesita practicar sí o sí la castidad. ¿Qué es castidad? Castidad no es abstenernos del sexo. La abstención del sexo se conoce como el celibato. La castidad es la pureza que el hombre y la mujer van a ir desarrollando de acuerdo a su trabajo interior, a sus comprensiones, en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte mental y la parte emocional. La castidad realmente es lo que nos va a permitir a nosotros conservar y valorar nuestra energía creadora sexual. A veces escuchamos la palabra sexo y ya de acuerdo al concepto que tenemos de esta palabra, entonces imaginamos cosas morbosas, imaginamos poses, sonidos, bueno, en fin, de acuerdo a todos esos conceptos que nosotros tengamos. En la medida en que vamos a ir comprendiendo que todo eso son defectos, detallitos de la lujuria, entonces vamos a ir desarrollando una castidad, es decir, una pureza en la parte mental, en la parte física y en la parte emocional. Veamos que la glándula pituitaria es una glándula muy importante dentro de nuestro cuerpo físico, junto con la pineal también. De hecho, si ustedes, las personas que han visto el tema número 4 de los centros, van a darse en cuenta que ahí y en esta parte que encontramos la pituitaria se encuentra el asentamiento de nuestra conciencia, de una parte de nuestra conciencia. Entonces tiene un control maestro muy importante y es una de las más necesarias en cuanto a nuestro desarrollo. Veamos que regula muchos procesos biológicos, pero hablando acá en la parte sexual, pues va a manejar la reproducción y el deseo sexual, ¿sí? Porque glándula también puede traducir como esa ansia de ser, ese deseo de ser. Entonces, cuando nosotros podemos conectarnos con esas emociones superiores de nuestra conciencia, eso es lo que nos va a dar a nosotros ese deseo de estar con la pareja para transmutar nuestra energía. Es decir, esa hormona nos va a dar a nosotros ese ánimo, ese anhelo de querer hacer una creación superior. También va a manejar el crecimiento de nuestros órganos, de los tejidos, va a dirigir el desarrollo y la función de la tiroides, que es otra glándula muy importante dentro de nuestro cuerpo físico, y va también a estar influenciando la lactancia materna, entre otras cosas. Entonces recordemos que en esta glándula pituitaria o hipófisis encontramos nuestro centro emocional superior. Como parte física, pues se encuentra en nuestro cerebro y va a hacer ella que nuestro cuerpo funcione correctamente, ¿sí? Entonces allí vamos a ver cómo la afectamos. Bueno, se afecta de mucha forma por los vicios, la droga, todos estos procesos, elementos externos que nosotros nos metemos con la marihuana, con cosas químicas, la heroína, bueno, todo lo que hoy en día se ve en ese mundo de la drogadicción va a afectar esos centros superiores, ¿sí? Pero también vamos a ver que la fornicación, es decir, el orgasmo, estar expulsando nuestra energía creadora sexual de nuestro cuerpo físico, va a hacer que más se atrofie tanto ella como todas las funciones en nuestro cuerpo físico. Por eso muchas personas llegan a la vejez, llegan a los procesos de salud, problemas de salud, dolencias, porque ese es como el karma o el pago que todos nosotros vamos a pagar por haber utilizado mal esta energía. No quiere decir que el cuerpo físico no tenga que pasar por un proceso de envejecimiento. No, lo que estoy diciendo es que gracias a esa energía que emana de ese centro emocional superior o de esa glándula pituitaria o hipófisis, es que nosotros vamos a poder hacer una creación superior. Es decir, no solamente quedarnos con el cuerpo físico, de carne y hueso que conocemos, sino poder regenerar nuestro cuerpo vital y hacer la creación de cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Esto va a hacer que cada persona pueda experimentar los diferentes planos de conciencia o las diferentes dimensiones. Pero ahora viéndolo desde una parte espiritual, este centro emocional superior, allí también conocemos que se encuentra Buddhi. Buddhi está relacionada con el amor, con la capacidad de hacer de cada persona. Es la energía de la conciencia y tiene una función muy importante y es aprender a juzgar y a medir ciertos efectos. Pero vamos a juzgarnos a nosotros mismos. Por lo general estamos juzgando
todas las cosas externamente. Entonces, cuando estamos juzgando externamente, eso hace que nosotros no podamos juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, medir los efectos es tener la capacidad de darme cuenta que si yo ahorita robo a una persona, más adelante, por ley de karma, por ley de correspondencia, eso me va a llegar a mí. Que si yo digo mentiras, que si traiciono, que si hago, bueno, cualquier cosa negativa, pues va a retornar a mí. Esa es la capacidad que nos va a dar este centro. ¿Y cuál es el sentido? El sentido que está allí inmerso es la autoobservación o la clarividencia. Muchas personas hablan de la clarividencia, de la glándula pituitaria, de la pineal, pero realmente cada persona puede aprender más bien a desarrollar esa evidencia, pero en su mundo interior. Nos apasiona mucho las cosas que nos adivinen, que nos digan cómo somos, que nos definan como personas, pero cada uno de nosotros tiene esa capacidad. Si nosotros aprendemos a autoobservarnos, entonces vamos a darnos cuenta de ciertos defectos, de ciertos detallitos, de ciertas cosas que están ahí que nosotros pues necesitamos sí o sí cambiar. Veamos entonces ese ciclo menstrual como dentro del proceso físico es algo mecánico, ¿sí? La glándula pituitaria genera esa carga hormonal necesaria para que el óvulo pueda madurar y pues se pueda dar el proceso de la vida, pueda engendrarse un hijo o pueda servir nuestra semilla para hacer esa transmutación sexual, para hacer esa creación superior a través del suprasexo. Como proceso espiritual va más allá de lo que la ciencia ha podido investigar y es algo muy consciente que nos va a brindar a nosotros un equilibrio. Entonces recordemos que en esta glándula encontramos ese centro emocional superior que es con lo que nos va a conectar a nosotros con esos niveles superiores de conciencia. Allí va a estar la autoobservación y esa autoobservación va a hacer que nos demos cuenta quiénes somos en este momento. Tenemos afán, tenemos miedo, tenemos impaciencia, tenemos rencor. Entonces la muerte psicológica va a ser lo que cada persona va a tomar como herramienta, ¿sí? Para poder transformarse. Muerte es un cambio y la psicología es cambiar toda nuestra psiquis. Psique es alma. Entonces vamos a estudiarnos a nosotros mismos, estudiar nuestra alma, las funciones de nuestra alma, los pensamientos, las emociones, los recuerdos, nuestras palabras, nuestras obras. Entonces en el proceso de la menstruación, que es un ciclo de limpieza física, psíquica y espiritual, vamos a ver que no hay necesidad de tenerle rechazo. Vamos a ver nosotras como mujeres porque a veces sentimos como cierto fastidio, como cierto malestar, como, es que la mujer tiene que tener esto, qué desventaja. No, vamos a conocerlo y nos vamos a dar cuenta que se está haciendo tanto una limpieza de nosotras mismas como de la pareja si se está trabajando con la muerte psicológica. Entonces es una época en la que la mujer se va a sentir más susceptible. Ojo con esto, nosotras las mujeres somos más emocionales. Esto hace que estemos gastando más energía emocional día tras día, pero durante ese ciclo, durante esa semana, pues la mujer puede ser más susceptible a cierta irritabilidad, a ciertos procesos emocionales de debilidad, de dolor, de sufrimiento. Entonces es importantísimo aprender a autoobservarnos durante este ciclo y aplicar la muerte psicológica. ¿Para qué? Para mantenernos equilibradas tanto emocionalmente como mentalmente. La autoobservación va a ser esa gran herramienta, va a ser esa técnica que nos va a ayudar. Si hay muchas personas que tal vez están viendo este tema por primera vez, igual los invitamos a que vean la conferencia número 1, donde está la introducción de todos estos temas, pero por el momento diremos que la autoobservación es un sentido que tenemos atrofiado, todos los seres humanos, y ese sentido está volcado hacia la parte externa, hacia observar todo externamente. Uy, esa persona ya, pero eso no hace que podamos reconocernos. Entonces, en este caso del ciclo menstrual, es necesario que nosotras como mujeres observemos por qué nos sentimos como débiles, ¿sí? Esa debilidad hacia qué está. Vamos a rescatar una fuerza femenina que no es igualarnos al varón, no estoy hablando de una fuerza física, sino de una fuerza emocional. Esto va a hacer que la mujer se vaya mejorando ciclo tras ciclo, mes tras mes, y va a verlo reflejado hasta en la poca dolencia, en los pocos cólicos, ya no va a ser como tan débil, como tan vulnerable a ciertos procesos
emocionales, crisis, irritación, ciertas situaciones del diario vivir. ¿Qué ocurre si nosotras no estamos equilibradas? ¿Qué pasa cuando estamos en completo desequilibrio? Ese desequilibrio va a afectar nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, es decir, en términos generales, a nuestro cuerpo físico. Muchas personas consideran que las enfermedades vienen así por solamente una mala alimentación o porque es algo genético, pero si nosotras realmente o nosotros en este momento nos damos cuenta que hay muchas emociones, que hay muchas situaciones, muchos alimentos, no estoy hablando solamente físico, sino alimentos como el aire y como ciertas impresiones, eso también afecta nuestro cuerpo, nuestra máquina humana. Un rencor, un odio, el fastidio, los procesos de asco, los procesos de venganza, el afán, la irritabilidad, bueno, todo esto son emociones negativas. Entonces eso hace que cuando estamos en este proceso, entonces la mujer con su debilidad, con su crisis emocional, entonces como que se ensimisma a que no, tan de malas, que está en desventaja, que llegó la menstruación, que qué pereza, que ay, eso es lo feo de ser mujer. Estamos desconociendo, estamos no aceptando esa naturaleza femenina. ¿Y qué sucede cuando nosotros poco a poco no aceptamos nuestra naturaleza hombre o mujer? Pues vamos a llegar en un momento donde la vamos a rechazar y vamos a empezar a perder esa polaridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, a nivel físico? Se van a generar dolores de cabeza. Hay muchas mujeres que durante la menstruación presentan como esos dolores de cabeza, otras presentan cólicos muy fuertes, tanto así que, mejor dicho, no se puede ir a trabajar, le toca quedarse uno en la cama, en una posición como fetal, como para que no le dé tan fuerte los cólicos, bueno, cierta debilidad, a otras mujeres les da náuseas, les da soltura, sí, toda la parte, toda la carga emocional está centrada en nuestro intestino y en nuestro estómago y en el bajo vientre. Entonces, eso hace que estemos completamente desequilibradas. ¿Pero qué fue lo que desequilibró la máquina humana? Todos esos defectos psicológicos que en el mes no hemos podido ir trabajando. ¿Qué podemos hacer para eliminar o para mitigar un poco ese malestar físico? Las abuelas tenían mucho conocimiento con estos. Hoy en día nosotras preferimos ir a la farmacia, comprar cualquier medicamento, cualquier pasta, y hemos dejado de lado, por ejemplo, la naturalidad, el tomar ciertas aguas aromáticas. Hay hierbas, el agua de hierbas es muy buena para poder inhibir un poco esas dolencias. Usar compresas de calor sobre esa zona del bajo vientre, ¿sí? Encima del útero, bien lo más caliente que podamos nosotros soportar. Hay mujeres que gustan en esta época tal vez de vestirse demasiado desabrigados, alimentos muy fríos. Todo esto también puede afectar ese proceso de la menstruación. Acá hay algo muy necesario que nosotras debemos tener en cuenta y que cada mujer también debe ir a profundizar, y es el tema con el baño, ¿sí? Entonces, muchas mujeres relacionan la menstruación con algo muy sucio y que tienen que estarse bañando porque es algo sucio. Realmente sí, es un ciclo, es un proceso donde la mujer pues debe tener mayor limpieza, pero ¿qué sucede? Cuando se baña, cuando nos bañamos con agua fría, ese frío es absorbido por los poros de nuestro cuerpo con facilidad y esto va a generar más adelante unas consecuencias en la práctica sexual. Va a hacer que la mujer se vuelva un poco más fría, más frígida. Algunas dirán, no, pero yo me baño todos los días de la menstruación y no me ha pasado eso. Por eso se está diciendo que con el tiempo se va a empezar a experimentar como esa frialdad. El órgano sexual femenino es muy complejo. Es un órgano maravilloso, nomás que nos permite tener vida, que nos permite hacer una creación. Entonces ahí podemos ver la naturaleza de ese órgano dentro de todos los que manejamos junto con el cerebro. Entonces lo mejor que puede hacer una mujer en sus días de menstruación es darse baños locales, ¿sí? Se va a bañar tal vez la zona íntima, los genitales, la planta de los pies, las axilas, tal vez en lugares donde es más caliente el clima, en tierra más caliente, pues hoy en día se nos facilita esto de los pañitos húmedos, pues con eso nos podemos limpiar la espalda, nos podemos secar el sudor, pero es importante que no metamos nuestra cabeza al agua. No me crean, es importante que cada una de ustedes pueda comprobarlo y que se den cuenta. Muchas abuelitas en la época
en épocas, años atrás, ellas sabían que durante la menstruación no se debía bañar. Algunas sabían el por qué, otras no, pero una mujer que empiece a tener ciertos cuidados va a darse cuenta en 3, 4 meses, 5 meses, cómo esto va a influenciar ese ciclo menstrual. Entonces se conoce que también se puede dar como esos baños japoneses, simplemente por zonas, se va a bañar uno. Entonces dicen muchas mujeres, uy no, qué asco, qué fastidio, ¿por qué? Realmente la mujer puede estar más limpia porque si ve la necesidad tal vez de volverse a bañar, pues se da esos baños de asiento que también se conocen en algunas partes, en algunos países se bañan así. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es tener muy en cuenta esos cuidados. Entonces, desde que la mujer tenga una buena higiene, no va a pasar nada, no va a suceder nada, no hay que tener asco, no hay que tener rechazo a eso, sencillamente estamos entendiendo que es un proceso natural dentro de nuestro cuerpo físico. ¿Qué podemos hacer para manejar ese malestar psicológico? Entonces aquí es donde va a entrar el método para aprender a liberar la conciencia. Una cosa es el aspecto físico, que ya lo vimos, ciertos cuidados, ojo con el baño, preferiblemente si nos vamos a hacer que sea con agua tibia, muy calientita, lo más que podamos, y bien. Pero en la parte espiritual, entonces la autoobservación nuevamente va a ser ese sentido que nos permita a nosotros identificar, ¿sí? Va a ser ese sentido que va a hacer que reconozcamos detallitos de ira, de irritación, de fastidio, de rencor, listo. Vemos que eso es lo que nos genera el desequilibrio. Entonces, ya habiendo observado esos detalles, vamos a empezar a comprender ese defecto. ¿Por qué me quiero sentir triste? ¿O por qué quiero pelear con la pareja? Tengo la justificación de que estoy en mis días. Entonces, esa es la justificación. Las mujeres, estoy en mis días. O los hombres, es que están sus días, entonces se vuelve insoportable. ¿Por qué tiene que generarse ese desequilibrio? Si es un proceso normal que trae el cuerpo físico como una limpieza, para eliminar ciertos aspectos psicológicos. Entonces, ¿por qué se va a generar eso? Es poder llegar a entender eso. No, siempre que tengo la menstruación o me irrito mucho, o me pongo muy melancólica, o me pongo muy triste, o quiero estar en todo menos en hacer de cuenta que no me está pasando nada. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué quiero pelear con este? ¿Por qué me siento tan débil? Esa debilidad psicológica es la que debemos nosotros ir a investigar, nosotras mismas. Bueno, no, es que me gusta que me consientan, es que me gusta que en esos 7 días tal vez tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiero, o me tienen más consideración. Es decir, que hay unos detallitos ahí como de autoconsideración, como de tiranía, que quieren mirar a ver, ¿no? Sencillamente vamos a comprender esos defectos. Cada una de ustedes, cada uno de nosotros va a ir investigando, mirando eso, y vamos a darnos cuenta cómo va a ir cambiando todo este proceso psicológico. Entonces, una vez comprendido ese defecto, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina, a esa parte superior de nuestra conciencia, que nos ayude a eliminar eso que ya comprendimos, ese defecto. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es la naturalidad. De acuerdo a nuestra personalidad, a nuestros compromisos del diario vivir, al trabajo que tengamos, que siempre se tienen ciertas exigencias a cómo debemos vestirnos, a cómo esto. Hay muchas mujeres que tal vez en esos días no quieren ni siquiera salir a la calle, o se tienen que vestir o se siguen vistiendo ajustado, y pues recordemos que se inflama un poco la parte del útero porque pues está haciendo su proceso de desechar del cuerpo físico, digamos, lo que ya no necesita. Entonces eso pues también nos va a afectar. La naturalidad va a estar como un aspecto de tener cuidado, algo muy importante dentro del ciclo menstrual, sentirnos un poco más relajadas, más tranquilas, tratar de no estar como en primera, como a la defensiva, como este me va a decir esto. No, sencillamente esa naturalidad es algo que vamos a ir rescatando dentro de esa fuerza femenina. Nuestro cuerpo físico es un laboratorio y es el templo del Espíritu Santo. Tanto el cuerpo físico de la mujer como el del varón, ambos son un templo porque allí mora una chispa, mora un maestro, mora una esencia. Entonces no se debe profanar de ninguna manera, y para eso necesitamos mantenerlo pues sagrado. Por esa razón debemos reflexionar y mirar con atención cómo vamos a evitar profanar ese templo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Insertando
tampones, insertando copas menstruales. También hay otra cosita que es como un vasito que permite que recoja más fluido, más sangre, digámoslo así, y tiene que insertarse. Incluso, pues hay mujeres que hasta utilizan eso para poder tener relaciones sexuales. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo esto va afectando la salud de nuestro cuerpo físico. Ningún elemento externo debe entrar en la vagina. Esa es la realidad. El único elemento que entra en la vagina es el falo masculino. Es lo único que, digamos, que tiene como tal esa capacidad de generar esas vibraciones para poder hacer una creación superior. Muchas mujeres optan por utilizar vibradores, por utilizar todas estas cosas. Allí estamos afectando y estamos contaminando nuestra energía. Algunas digamos que les tomará tiempo el poder comprender el uso de los tampones, pero es bueno irlo reflexionando, es bueno reflexionar por qué uso el tampón. Podemos preguntarle a nuestra Madre Divina internamente que nos muestre. No me crean, como siempre decimos como con Camilo, es uno poder darse cuenta qué sucede cuando utilizo esto, qué sucede dentro de mi cuerpo físico, y alguna experiencia nos va a permitir entender eso. Nuestro cuerpo está diseñado para mantener el equilibrio. Lo que pasa es que nosotros, a través de todos nuestros defectos psicológicos, pues lo mantenemos desequilibrado, en irritabilidad, aquí dándole toda la energía, toda nuestra conciencia a los defectos psicológicos. Es importante tener en cuenta que el ciclo menstrual dura 7 días. Así la mujer manche o sangre 3 días o 2 días, o sangre muy poco, dure 5 días, el ciclo menstrual igual va a durar 7 días. El 7, cabalísticamente hablando, está relacionado con el orden. Veamos que 7 son los días de la semana, 7 son nuestros centros, nuestros chakras, las notas musicales, bueno, en fin, hay muchas cosas relacionadas con el 7 porque esa es su función, ordenar. Y dentro de nuestro cuerpo físico femenino también está influenciando ese orden. Entonces, esos 7 días toma el cuerpo de la mujer para organizarse nuevamente y empezar un nuevo ciclo. Así la mujer le empieza el periodo hoy, por ejemplo, hoy jueves, pues cuenta 7 días, así solamente manche 3 o 4 o 5, cuenta 7 días y ya nuevamente su cuerpo físico está preparado tanto para iniciar un nuevo ciclo como para entrar nuevamente a la práctica sexual. Cada vez que nosotros usamos sustancias químicas, jabones, medicamentos, pastillitas para quitarnos el dolor, analgésicos, anticonceptivos, bueno, todas estas cosas, empezamos a alterar la naturaleza de nuestro cuerpo físico y empieza a dañarse el buen funcionamiento de este. Veamos que en la antigüedad las mujeres no utilizaban inyecciones como hoy en día, que para el papiloma humano y los anticonceptivos para esto. Es absurdo y me disculpan las personas tal vez de ciencia, pero que la mujer tiene un periodo irregular que le llega cada 3 o 4 meses y que con las pastillas, con los anticonceptivos se le va a regular. Conozco un caso de una persona muy cercana donde ella tiene una menstruación de cada 6 meses y planifica y aún así eso no se le ha corregido. Entonces eso es un desequilibrio psicológico. Hay que mirar psicológicamente hablando cómo es que me está afectando esa naturaleza dentro de mi cuerpo de mujer. Hay que observar que a veces nosotras como mujeres nos polarizamos a ser muy machistas, a querer tener el control de todo, a querer tener la razón de todo. Hay mujeres incluso que se tornan hasta que parecen como hombres, ¿sí? Parecen marimachos, hablándolo psicológicamente. Entonces, toda esa fuerza mal invertida dentro del cuerpo femenino hace que ciertas situaciones, cierto comportamiento natural, pues se bloquee. Entonces, por eso el cuerpo femenino, pues teniendo que tener su menstruación mensual, no la logra tener. No estoy diciendo que sea el caso de todas las mujeres. Es importante que cada una de nosotras pueda estudiar y profundizar. El dolor en los pechos, ¿sí? Miremos a ver qué yoes psicológicos han estado relacionados en ese mes, tal vez con el odio a la pareja, el rechazo a la pareja, el rechazo a las demás personas, el rechazo a algún miembro de la familia. Cuando sentimos odio, estamos sacando el amor de nuestro cuerpo físico y los pechos, los senos, internamente hablando, representan el amor. Físicamente hablando, sirven para alimentar con amor a esa criatura que tenemos como hijo. Entonces, a veces
Dentro del ciclo menstrual es normal que tengamos muy sensibles los senos, ¿sí? Nos vamos a colocar un brasier y eso nos duele, los pechos están muy, muy hinchados. Observemos eso y miremos qué detallitos psicológicos es lo que nos está afectando. Entonces, ¿cuál es el proceder correcto? ¿Cuál sería la idea? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dolor de cabeza, tomamos también analgésicos y esto empieza a inhibir nuestro sistema nervioso y este se empieza a volver insensible cuando quiere sanar cualquier sensación de dolor. Entonces, realmente, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es poder llegar al fondo del problema, poder enfrentarlo, poder darnos cuenta. No es que tenemos este dolor y pin, de una vez voy allí a la droguería, a la farmacia, allí donde el médico tal, no. Podemos interiorizarnos y darnos cuenta qué es lo que sucede. ¿Por qué tenemos esa dolencia internamente, esos cólicos? A veces cuando uno se descuida en el trabajo interior psicológico mes a mes, uno se da cuenta que la menstruación cambia, que hay meses en los que la menstruación afecta más, duele más que otros. Entonces puede estar relacionado con un descuido psicológico que nosotras tuvimos durante ese periodo. Lo que importa realmente es rescatar la conciencia que está atrapada en todos esos defectos psicológicos y poder rescatar la sabiduría. Esa sabiduría rescatada es lo que va a normalizarnos tanto el ciclo menstrual como nuestro equilibrio interno, nuestro equilibrio psicológico, mental, emocional. ¿Cómo podemos equilibrar también nuestro ciclo menstrual? Existe algo que se conoce los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, para equilibrar o cuidar cualquier ciclo, debemos empezar a trabajar con estos 3 factores. El primer factor va a estar relacionado con la muerte psicológica. Morir psicológicamente significa cambiar, transformar todos esos defectos en virtudes, en conciencia, en esencia que está ahí atrapada. Entonces, la ira tiene un porcentaje de conciencia, la debilidad, el miedo, el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué me gusta sufrir? ¿Por qué me siento sufrida? ¿Por qué me siento en desventaja? Todo esto es importante observarlo para que nosotros podamos rescatar la conciencia que está ahí atrapada. Está también el nacimiento sexual, que es la práctica de suprasexo, donde la unión de un hombre y una mujer, solamente se necesita eso, un hombre y una mujer, unión falo-yoni. Entonces, habiendo equilibrado nuestra conciencia, habiendo hecho un trabajo de liberar esa energía de equilibrio en el diario vivir, entonces en la noche nos unimos sexualmente con la pareja, con la esposa, con el esposo y vamos a hacer ascender hacia adentro y hacia arriba esa energía. Es decir, que el sexo ya no va a estar en función de la lujuria, ya no va a estar en función de ir a divertirnos, ¿sí? Con todo lo relacionado a los detalles del infrasexo, de ir a sentir placer, no. Vamos a canalizar esa energía, vamos a liberar a través de esa unión sexual, esos vapores seminales son los que van subiendo a lo largo de nuestro canal medular y eso es lo que se conoce como el trabajo de Kundalini, como el trabajo de la alquimia y como el trabajo que en muchas culturas lo conocen. Y el sacrificio por la humanidad, importantísimo, es llevar este conocimiento completamente desinteresada a todas las personas, sin cobrar y con un único fin, y es que las personas puedan despertar su conciencia y uno también poder desarrollar el amor hacia el trabajo interior de nosotros mismos. ¿Cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas y espirituales cuando no hay cuidados durante el periodo de la menstruación? Entonces, acá era lo que hablábamos, por ejemplo, con el tema del baño. Se empezará a experimentar una frigidez sexual dentro del útero, por eso las mujeres tenemos el órgano sexual internamente. Los ovarios y el útero se encuentran internamente porque necesitan una temperatura diferente, por ejemplo, en el caso del varón. El varón tiene más externamente su órgano sexual. Entonces, cuando nosotros nos bañamos, pues ahí empezamos a afectar. Se presenta como un choque de temperatura, un choque térmico, y eso es lo que nos va a afectar más adelante. Síntomas fuertes durante el periodo, ¿no? Como esos cólicos fuertes. En mi experiencia, puedo decirlo porque es algo que yo vivencié, tenía muchísimos cólicos y era algo muy fuerte que hasta en un punto me tocaba a veces incapacitarme el primero o el segundo día porque era imposible ir a trabajar porque me dolía mucho, hasta que pude empezar a entender
tanto ciertos aspectos psicológicos como a corregir el uno estar bañándose cuando está en sus días. Cuando uno está en sus días no se debe bañar. Ay, que el cabello, que no sé qué, que qué asco. Bueno, pues se recoge una moña, hasta hay que verle lo positivo a esto. El cuero cabelludo segrega unos aceites muy buenos para el mismo mantenimiento, para que crezca más sano, más brillante, más saludable. Entonces es verle lo positivo y no tanto lo negativo. Recordemos que nuestra personalidad siempre quiere hacernos pensar que, ay, no, quiero tener el pelo suelto, limpio, es que voy a no sé qué, no, pues nos podemos tejer una trenza, bueno, eso ya va en cada uno de nosotros. Y empecé a experimentar que teniendo esos cuidados, por lo menos, ya no volví a saber lo que era un cólico ya hace bastantes años. Entonces es algo que lo incentiva a uno para enseñarle a las demás personas y que claro está, las personas hagan también lo que mejor les parezca. También se empieza a alterar la flora vaginal por el uso de jabones. Hoy en día existe jabones para todo, ¿no? La vagina misma, ella hace su proceso de limpieza, el flujo es un proceso también de limpieza y también se va a presentar cierta irregularidad en el ciclo menstrual. Hay mujeres que empieza a dañárseles su ciclo menstrual también por el uso de anticonceptivos, por estas cosas, suben de peso o pierden peso, es muy relativo. Entonces, si yo tengo una masa corporal, y empiezo a planificar y me doy cuenta que esta va aumentando o que al contrario va disminuyendo, pues no es algo positivo para mi cuerpo físico. ¿Qué es lo que estoy yo poniendo de primeras? ¿Sí? ¿A qué le estoy dando yo prioridad más que a la propia salud de mi cuerpo físico? Entonces esa es la respuesta a la que cada uno de nosotros debe llegar. Al no conectarnos con nuestro centro emocional superior, aparecen los yoes que no tienen un buen juicio. Entonces van a aparecer aspectos de tiranía, todos los yoes tiranos, los yoes dictadores, los que acaparan, yoes egoístas, los que les gusta retener las cosas, el dinero, la comida, yoes que obligan, ¿sí? Entonces recordemos que a veces en medio de esa debilidad emocional queremos sentirnos como, ay, que nos consientan, que nos hagan, que esto, que como estoy en mis días, entonces puedo hacer lo que quiero. Pues eso es una extrema tiranía que cada una de nosotras debe ir reflexionando. Hay un libre albedrío que se debe respetar y cuando estamos así, pues no se está teniendo en cuenta. Yoes que van a atentar contra el amor, contra la parte divina de cada uno de nosotros. Recordemos que dentro de nosotros hay una parte divinal, yoes blasfemos, materialistas, y esto está relacionado con la sexta infradimensión. Todos nosotros tenemos unas infradimensiones donde se encuentran unos defectos psicológicos que en un punto podríamos o aceptar o no aceptar. En la séptima dimensión, por ejemplo, al profanar nuestro cuerpo físico, con el uso, por ejemplo, de tampones, de copas, bueno, de todas estas cosas, vamos a ver que hay unos defectos muy terribles y esto también es los que se conocen como los delitos contra el Espíritu Santo, es decir, cómo estoy atentando yo con mi energía creadora sexual. Si mi aparato sexual, si mi útero, mi vagina, es la que me va a dar la oportunidad de hacer una creación, pues cómo son esos yoes que me están llevando a la fornicación, yoes que copulan cuando la mujer está en menstruación, y hay muchos libros que lo hablan, incluso la Biblia en la parte de Levítico habla que la mujer será inmunda cuando tenga su ciclo menstrual, pero hay que entenderlo, será inmunda al varón por la energía, no porque la mujer entonces sea terriblemente negativa y no. Entendamos lo que se está hablando en el contexto en la parte sexual. Esa energía no sirve para la creación. Cuando una mujer y un hombre copulan, la mujer estando en menstruación es un delito gravísimo, tanto para la energía de la mujer como para la energía del varón. Y esto se puede investigar internamente. Yoes que utilizan anticonceptivos, yoes que se castran, todo eso relacionado con el séptimo círculo. En el octavo círculo, en la octava infradimensión, pues al no practicar la castidad, vamos a atentar contra el Espíritu Santo, contra nuestra energía creadora sexual y hasta con nuestra propia conciencia, nuestra propia Madre Divina, que en sí mismo es el verbo, es la verdad, y aquí aparecen todos los yoes mentirosos, los que falsifican, los suplantadores, yoes de la hipocresía relacionados en muchos aspectos, acá lo enfocamos, miremos nuestra hipocresía, nuestra falsedad en la parte sexual, los yoes que prometen y no cumplen, veamos por ejemplo en la novena infradimensión, aquí están todos los yoes traidores, y a todos los defectos psicológicos se les acusa por traición, porque todos están queriendo atrapar la conciencia, atrapar nuestra energía y no dejarnos hacer
una sana utilización, una equilibrada utilización de esta energía. Entonces son todos nuestros yoes justificadores. ¿Por qué justificamos? No, es que tengo sexo cuando tengo la menstruación porque no quiero quedar en embarazo. O sea que es un yo relacionado con la lujuria. ¿Y cómo es que vamos nosotros a atentar con nuestro cuerpo físico? Hay mujeres que entonces durante este periodo utilizan otro tipo de métodos, el sexo anal. Esto es gravísimo. Hay que reflexionar muchos aspectos y puede sonar muy terrible, muy grave, pero lo importante no es señalar, sino es uno ir a investigar, uno ir a reflexionar, ir a comprender y darnos cuenta que la humanidad estamos en un punto de degeneración muy terrible. Yo es que les gusta lavarse las manos, volvemos a ver la justificación, veamos nuestra mente. ¿Cómo nos justificamos con todo? Con las cosas, es que estoy en mis días y no me voy a poner brava porque es que sí, yo tengo la razón y yo quiero esto. Hay que ver en menor escala y a mayor escala cómo todos estos defectos van afectándonos a nosotros en nuestra psiquis y van generando todo ese desequilibrio. Yo es que sacan los órganos sexuales, es decir, quedar sin útero, quedar sin la energía creadora sexual. Esto es gravísimo, es un delito gravísimo. La castración, pues realmente ni la mujer va a dejar de ser mujer por no tener su útero, ni el hombre va a dejar de ser hombre, pero pues realmente se están vaciando a sí mismos. ¿Por qué sucede esto? Entonces, porque no tenemos un sano conocimiento sobre la energía creadora sexual. ¿Por qué la mujer llega al proceso de la menopausia? Es decir, que la menstruación está marcando el proceso de fertilidad. Ya después de los 45, 50 años, la mujer llega a ese punto porque aquí nos está mostrando que ya el útero, que ya su aparato sexual no funciona, ya no tiene la capacidad de crear. ¿Y por qué nuestro cuerpo físico sirve hasta los últimos días de nuestra vida? Nuestras manos, podemos ver, bueno, a menos de que estemos ciegos o estemos inválidos, pero por lo general el estómago, el hígado, el riñón, bueno, todo funciona hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué los órganos sexuales no? ¿Por qué el varón llega a impotencia? Ya después de procesos de pornografía, de masturbación, de todas estas prácticas de sexo anal, sexo oral, de pornografía, de masturbación, bueno, de todas esas cosas que ya hemos hablado, llega a la impotencia. Porque es que se está acabando con la vitalidad del cuerpo físico, pero al varón le sigue funcionando el estómago, le sigue funcionando la vejiga, le sigue funcionando la laringe. ¿Por qué el aparato sexual no? Es algo a lo que nosotros debemos llegar a reflexionar para darnos cuenta. Entonces, ¿cómo estamos utilizando nuestra energía creadora sexual? Eso es como cuando nosotros compramos un electrodoméstico y de garantía nos da que funciona 50 años y a los 5 años ya se quemó, ya no funcionó. No, es que siempre lo funcionaba mal, lo conectaba a más voltaje, lo sobrecargaba. O sea, así pasa con nuestro cuerpo físico, somos una máquina humana, nada que hacer. La energía sexual permite que nosotros mantengamos la vida. Veamos que cuando una persona empieza a transmutar su energía, va a experimentar una vitalidad tanto internamente como externamente. Es una persona que igual va a estar susceptible a muchas enfermedades porque recordemos que son kármicas, pero también va a estar muy fuerte y no tan débil a ciertos procesos, hasta también de salud. Cuando nosotros perdemos esa energía, empieza el desgaste y con ella el descenso de nuestra vitalidad y de nuestra salud. Antiguamente se hablaba del Santo Grial, en referencia al útero creador, a la parte femenina. También esa energía sexual era llamada como el elixir de la eterna juventud. En muchas culturas, en muchas filosofías, hasta incluso en muchos cuentos para niños, se habla del elixir de la eterna juventud, de la eterna belleza. Pero ¿cuál es ese elixir? ¿Y a qué belleza o a qué juventud se refieren? No hace referencia a un cuerpo físico sin arrugas o completamente esbelto, no. Hace referencia a esa capacidad que va a tener la persona de poder manejarse y poder experimentar los diferentes planos, las diferentes dimensiones, y esto solamente se va a hacer con el manejo de nuestra energía creadora sexual, aprendiendo a transmutar. La mujer da esa capacidad al varón y el varón también a la mujer va a darle esa capacidad de poderse crear. La energía sexual regula y regenera nuestro ciclo menstrual. Entonces nos damos cuenta, cuando empezamos a conocer más nuestro cuerpo físico, uno como mujer puede llegar hasta saber, a sentir cuál de los dos ovarios es el que va a presenciar ese proceso del ciclo menstrual en el mes. La fuerza femenina tiene dos capacidades increíbles y es la de ayudar a crear esos vehículos solares, a crear un hijo físico, en el caso también
de la generación de la especie, pero también tiene la capacidad de ayudar a desintegrar, a destruir los defectos psicológicos que se hayan comprendido para llevarlos a la práctica sexual. Entonces requerimos ser conscientes y responsables de que el ciclo menstrual en nosotras implica algo muy diferente, algo muy superior, más allá de verlo como, ay no, la menstruación no, hasta es un proceso donde si uno le mira lo positivo, tiene cosas muy positivas, tiene cosas muy ventajosas. Sí, hasta también se habla de que la mujer dentro del ciclo menstrual no debe dormir en la misma cama donde se practica el suprasexo. Entonces, pues la mujer tiene la capacidad de interiorizarse más, de relajarse más, de buscar en su interior ciertas cositas que, bueno, y hasta una pausa en ciertas cosas. Entonces, cada una de nosotros va a buscar ese espacio. Recordándoles, esta es una reflexión, como un conocimiento, unas pautas que se querían dar, que todas ustedes nos pidieron, algunas, para poder tener más conocimiento con esto. Entonces recordemos que el amor es lo que fluye y palpita en todo lo que es, ha sido y será. Entonces ahí es que nosotros vamos a poder ir rescatando, conociéndonos más y mejor, tanto la mujer como también el varón, conociéndose a sí mismo en ciertos aspectos. Para recibir el audio de la conferencia, el PDF, cualquier inquietud que ustedes tengan con este tema o con las anteriores charlas que hemos dado o con las conferencias, nos pueden escribir al número que aparece ahí en pantalla. Los invitamos al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan acceder a todo el material de apoyo, puedan tener una mejor guianza, ustedes en su estudio, para que puedan ir descubriendo las pistas que nos ayudan a ir despertando poco a poco nuestra conciencia. Los invitamos también a la plataforma en YouTube para recibir las conferencias más resumidas, autorrealización, y en Facebook, autorrealización del ser. Muchísimas gracias para todos. Vamos a ver qué inquietudes tienen, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, con mucho gusto. Saludando a las personas que estaban conectadas. Por acá, veamos a ver. Sí me deja ver. Entonces habíamos saludado a María, Lorena, a Flor González. Un saludo para Mayra Gabriela Cardona, muy buenas noches. José Almanza González, muy buenas noches también. Angelita Vázquez, Marisela Gutiérrez, Juan Eulogio, buenas noches. Melisa, se escucha muy bien. Saludos desde Perú. Un saludo para Marisela Gutiérrez, feliz noche. Isabel Oliveros, Frank Alex Pumero desde Venezuela. Un saludo para Edwin Vladimir Juárez. Elimar Plas, buenas noches, saludos. Una vez que la mujer llega a la menopausia, ¿ya no tiene capacidad de trabajar en la magia sexual? Sí, la mujer tiene la capacidad de volver a trabajar. Lo que pasa es que el órgano sexual, nuestro cuerpo físico tiene la capacidad de regenerarse, pero esa regeneración se va a hacer solo a través de la transmutación sexual. Sin la transmutación sexual, sin poder nosotros devolver esa energía que baja de nuestras glándulas, de la glándula pituitaria y de la pineal, haciendo un equilibrio en el día y transmutándola en la noche para devolverla a nuestra conciencia, ese es el ciclo. Si no hacemos eso, pues realmente no se va a poder regenerar ni el cuerpo físico, ni en este caso el útero. Hay mujeres que han empezado con el trabajo sexual, que han empezado con la transmutación sexual y la menstruación les regresa. Sí, tengo el conocimiento, me consta de una persona ya que tiene como 60 años y tiene menstruación como de quinceañera. Entonces uno ahí se da cuenta que realmente la energía sexual sí nos va a permitir hacer esas diferentes regeneraciones. Y en el varón también. El varón llega a un punto también de su impotencia, pero a través de empezar a trabajar con la castidad, a comprender ciertos elementos, ciertos yoes de la fornicación que siempre nos quiere estar llevando a experimentar el orgasmo, a expulsar nuestra energía, si empieza a trabajarlos, entonces también va a ver que va a ir rescatando una potencia. Entonces, ya el señor de 50, de 60, de 65 añitos, pues se conoce compañeros que tienen pues su pareja y ahí van haciendo sus creaciones y sus trabajos internamente. Entonces, más de edad y más de conceptos y más de personalidad, es más la seriedad que nosotros vayamos a tener dentro de ese trabajo interior con la parte sexual. José Edgar Ávila Nieves, buenas noches a todos, saludos cordiales desde Querétaro, México, un saludo para él. Orlando José Almanza, las personas que tienen relaciones con personas de su mismo sexo no pueden alcanzar la autorrealización. No, definitivamente no se puede. La autorrealización, la creación está
para el hombre y la mujer. Veamos que existen dos géneros, masculino, femenino, tanto en la parte externa, en la parte universal, con toda esta creación que los científicos llaman como el Big Bang y todo eso. Más allá de esa parte física, ellos también se polarizan en energía creadora sexual femenina y en energía creadora sexual masculina para hacer toda una creación hasta dentro del mismo universo. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que dos personas del mismo sexo sencillamente pues se dedicaron a alimentar ciertos aspectos, ciertos yoes con el infrasexo, y tarde o temprano pues eso aflora, cristaliza y es donde aparece el homosexualismo en nosotros. Volvemos y decimos, no es juzgar, no es criticar, no es porque ahí hay entonces un detalle en nosotros, pero es ver que cuando nosotros caemos en no valorar la práctica sexual, en no valorar nuestra energía, en que la mujer no valore su naturaleza, sino todo lo contrario, se rechace a sí misma, entonces empiezan como a meterse en muy subconscientemente como esos detallitos, como esas cosas donde no se acepta la naturaleza, no se acepta a sí misma y pues bueno, el homosexual se crea es en el sexo. Por eso es importante que nosotros reflexionemos cómo es que utilizamos el sexo, por qué le damos más valor a un ano o a una boca cuando hay un falo y hay un yoni, ¿sí? Entonces las personas cuando ya quieren empezar a experimentar el sexo anal, el sexo oral, los tríos, pues ya son personas que realmente ya no valoran como tal el aparato sexual. Y esto se da por toda la ignorancia en la que nos tiene metidas nuestros defectos psicológicos con la lujuria. Entonces, por eso es importante que si caímos en aspectos de esos, pues vamos a reflexionarlos, vamos a estudiarlos, a poder comprenderlos para eliminarlos y poder rescatar esa verdadera fuerza que está ahí atrapada. Un saludo para Yoleni Vanegas desde Costa Rica, un saludo para las personas en Centroamérica. Mayra Gabriela Cardona respondiendo, buenas noches. Buenas, señor Frank, por medio de las prácticas de sublimación de la energía sexual. Bueno. Un saludo para David también, Nancy Ochoa, María Six. La menstruación es muy limpia y cuando sabemos cuidarnos y llevar una buena higiene es espectacular. Parte de nuestra naturaleza me hace sentir muy femenina y los insoportables dolores sí que son de otro mundo. Qué bueno lo que hablas, ojalá muchos hombres comprendieran nuestros cambios. Sí, nada que hacer, hay un cambio, hay unas, digamos, como unas alteraciones, tanto en la parte psicológica como en la parte emocional y física, pero es importante entonces que nosotras como mujeres cuidemos eso y también miremos cómo podemos trabajar esa situación, porque imagínese uno cada vez que tiene la menstruación agarrándose con la pareja, si así nomás vive uno como en desacuerdo, porque son dos psiquis, ¿sí? Pero entonces es necesario que podamos comprender esos aspectos para que podamos corregirlos y mirar qué debemos trabajar, el desamor, el rechazo a la pareja, bueno, todas estas cosas, pero sí, realmente la menstruación es algo que a nosotras como mujeres nos da esa fuerza femenina. La menstruación es el símbolo de la fertilidad dentro de la mujer, es el símbolo de que ya nuestro cuerpo físico está funcionando muy bien, entonces debemos mirar cuando esto se bloquea, qué es lo que está sucediendo internamente. Dice Alibaban Aladín, ¿podemos usar condón? No. El condón dentro de la práctica de suprasexo no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque sencillamente se está cohibiendo que la energía fluya. Eso es como si tú tienes dos cables para conectar y a uno le colocas un caucho, le colocas algo aislante, pues no vas a permitir que la energía o que la electricidad circunde por todo el canal. Así sucede cuando el hombre utiliza condón. Entonces se une sexualmente con la mujer y la energía no tiene una correcta conexión, no hay un correcto electromagnetismo y esto hace que no se pueda hacer ninguna creación. Dice Elimar Plas, la energía que utiliza la mujer para la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser es a través de la ovulación, ¿sí? El proceso de la ovulación es la maduración de nosotros, de nuestro óvulo como tal. Entonces, esa es la energía creadora sexual contenida dentro de los ovarios. Lo que pasa es que, digamos que es un poco más complejo el proceso femenino, el varón pues igual también, la glándula pituitaria y hipófisis va madurando los espermas. La mujer tiene un ciclo diferente, la mujer tiene que pasar por ese ciclo, por ese proceso de maduración del óvulo, de maduración de la semilla. Por eso es necesario que las chicas tengan muy presente que cuando se va a entrar al sexo ya se haya cumplido la mayoría de edad.
no por una edad de la personalidad, sino porque los 18 años están relacionados íntimamente con el desarrollo y la maduración de la energía sexual en la mujer. En el varón está hasta los 21, ¿sí? El hombre es un poco más lento en ese proceso de desarrollo. Por eso cuando ya se entra el sexo antes de los 18, niñas que hoy en día planifican a los 15, a los 14, se consideran muy responsables, pues realmente están siendo muy responsables consigo misma y con su salud, porque esto más adelante va a generar quistes, va a generar procesos, cánceres de cervix, bueno, todas estas cosas. Dice, en el caso de ser así, ¿solo se debe realizar la práctica sexual para el nacimiento durante la ovulación? No, la práctica de nacimiento se va a realizar durante los 21 días, sacando los 7 del periodo, ¿sí? Dependiendo, si la mujer tiene un periodo de 28 días, pues hay mujeres que tienen periodos de 35 días, ¿sí? Les llega por ahí cada 28 días la menstruación. Eso ya es de sí misma, de empezar a conocer cómo es su ciclo. Lo que pasa es que en el proceso de ovulación, pues hay más capacidad de poder transmutar esa energía, hay más, digamos que también hasta hay más líbido sexual. La mujer en el proceso de ovulación, la voz le cambia, el hombre percibe esos cambios, la ve más femenina, la ve más mujer, la piel está más rozagante, ¿sí? Y esto la hace más dulce para la parte sexual. Pero recordemos, todo esto es necesario para la transmutación, todo ese ánimo para el anhelo trascendental de poder uno cristalizar su energía, de poder uno transmutar la energía. Entonces, no, la práctica de sexo se va a hacer durante todo el mes, excepto los 7 días de la menstruación. A la mujer le llega, por ejemplo, la menstruación hoy, empieza a manchar, cuenta 7 días y al 8º día ya se puede bañar normal, ya uno se baña el cabello, ya puede uno hacerse sus limpiezas, sus cosas y todo, y vuelve nuevamente a la práctica sexual. Bien, entonces es eso. Mayra Gabriela Cardona, gracias Melissa, agradecida. ¿Me podrías indicar qué prácticas se pueden hacer y qué no se puede hacer con la menstruación? Cuando se tiene la menstruación no se debe sublimar la energía. De resto puedes hacer cualquier práctica, pero la sublimación la vamos a sacar porque la energía no está correcta. La energía está pasando por un proceso de limpieza, por un proceso donde no está apta para que nosotros la hagamos circundar por todo nuestro cuerpo. Es que es un proceso cíclico. La energía viene de la conciencia, de la glándula pituitaria, de la glándula pineal, de esas dos glándulas, baja, carga nuestras glándulas sexuales y carga los demás centros, y nosotros en el diario vivir debemos limpiarla y en la práctica sexual la devolvemos otra vez a la conciencia. Ese es el ciclo. Lo que pasa es que nosotros no la devolvemos, sencillamente llegamos al sexo y como no conocemos la castidad, no se conoce el trabajo con el suprasexo, entonces terminamos eyaculando, expulsando, llegando al orgasmo. Entonces esa es la única práctica que no debes hacer, María, la sublimación. De resto, la meditación, los derviches, puedes hacer cualquier práctica, concentración, relajación, desdoblamiento astral. Bueno, y la práctica de sexo tampoco se debe hacer. Nancy Ochoa, y cuando la mujer es irregular en la menstruación, ¿cómo sería? Ahí es que verificar qué es lo que nos está llevando a esa irregularidad. Como decía en el desarrollo del tema, hay muchos factores psicológicos. Entonces hay mujeres que menstruan cada 3 meses, cada 6 meses, hay que mirar internamente su polaridad femenina hacia dónde está encaminada. Hay que descubrir esos defectos psicológicos que no le permiten a la mujer estar en el equilibrio, estar permitiendo ese ciclo normal o ese desarrollo normal del óvulo, que es algo mensual, ¿sí? Por mucho 28 o 35 días. Entonces es identificar, por lo general, en la mayoría de los casos, son mujeres que tal vez se polarizan a una fuerza muy masculina. Entonces hay mujeres que son muy amachadas, como muy activas a que ellas hacen todo, a ser autosuficientes, y esto hace que la mujer vaya perdiendo como esa capacidad de tener una regularidad en su periodo. También hay que mirar ciertos aspectos emocionales negativos, cierto rechazo hacia el varón. Hay mujeres que rechazan a la pareja y rechazan al varón, de siempre, es que el hombre no sirve para nada, es que psicológicamente hablando hay que descubrir esos detallitos del desamor, del rechazo. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos en algún punto volver a equilibrarnos, pero nada de anticonceptivos y nada de cosas químicas,
Porque vuelvo y les digo, conozco muchas personas que tienen periodos irregulares, planifican y aún así no han podido equilibrar su periodo. No es algo externo, no es algo físico, es algo interno, es algo que nosotras mismas debemos mirar cómo solucionamos. Podemos preguntarle a nuestra Madre Divina qué debemos trabajar para regular esa menstruación, o qué defectos debemos trabajar para evitar esos cólicos, esas dolencias tan fuertes, o qué defectos debemos trabajar, por ejemplo, en el caso de las mujeres que sufren mucho de los senos, de la dolencia durante estos días en los pechos. Entonces hay que mirar qué detallitos de desamor estuvieron ahí inmersos durante el mes, que nos descuidamos, y eso es lo que hace que, pues bueno, somatice nuestro cuerpo físico. Dice Ali Baba, ¿qué podemos hacer si eyaculamos dentro de la mujer cuando estamos haciendo el acto? No, realmente pues la eyaculación es la pérdida de la energía. Por eso se enseña el proceso de la castidad. Te invito, si no conoces el tema, a que veas la conferencia número 10. Ahí se explica cómo es que se hace la práctica de sexo. A la práctica de sexo vamos a entrar normalmente, ¿sí? Vamos a quitar el deseo de querer llegar al orgasmo, vamos a quitar prácticas como el sexo anal, el sexo oral, como la masturbación, como la pornografía, los anticonceptivos, todo eso va a salir del paseo. Realmente eso no nos va a ayudar a nosotros a hacer una creación de nuestros cuerpos existenciales. Entonces, cuando el hombre eyacula dentro de la mujer, pues se cayó, sexualmente se cayó, llegó a la fornicación, y pues hay que estudiar a ver qué fue lo que lo hizo llegar. Si es una persona que está trabajando para querer ganar castidad y para querer trabajar en el nacimiento, porque pues si es un hombre que se une sexualmente con la mujer y siempre anda llegando al orgasmo, pues es un varón que realmente no valora su energía y pues bueno, tiene otros conceptos ahí. Entonces, dentro de la práctica de suprasexo no debe haber caídas sexuales, el varón no debe llegar a expulsar el semen y la mujer no debe llegar al orgasmo, no se deben utilizar anticonceptivos. Estos miedos hay que irlos trabajando. Hay muchas mujeres que me han preguntado que el miedo al embarazo, el miedo, no. Si la pareja va desarrollando castidad, si el hombre va aprendiendo a valorar su energía, así la unión sexual al principio sea muy corta, porque eso es lo que pasa, que es que se quiere como extralimitar el tiempo y quieren durar, ¿no? Si la práctica dura 5 minutos porque el hombre tiene la incapacidad de poder frenar, llegar al orgasmo, bueno, listo, 5 minutos, se desconectan sexualmente, él estudiará qué es lo que no le está permitiendo tener castidad, querer llegar al orgasmo, y la mujer también, y eso va a hacer que las prácticas vayan durando cada vez más tiempo, hasta que ya empiezan a entender, y ya cuando hay una caída sexual es tan dolorosa que se compromete la persona a no volver a expulsar su energía, porque esa es la vitalidad del cuerpo físico. Entonces es algo de ir comprendiendo. Dice Antonia Cruz, pregunto por qué dices que cuando la menstruación dejamos de tener energía sexual por lo regular. No, lo que pasa es que la menstruación es el símbolo de la fertilidad dentro de la mujer. Entonces, más o menos después de los 50, bueno, hay mujeres que son muy relativas, se les va la menstruación a los 45, a los 48, a los 55, eso es muy relativo, así como el desarrollo. Hay niñas que se desarrollan a los 9, a los 10, otras a los 15, a los 12, bueno, eso es muy relativo. Así pasa con la menopausia. No es que ya no tenga energía sexual, lo que pasa es que está acabando con la vitalidad de su aparato sexual. Ya el aparato está mostrando claramente que pues ya no tiene la vitalidad que tenía antes por la mala utilización de esa energía. Entonces la invitación para las mujeres que tengan su pareja y que quieran, digamos, como transmutar su energía, quieran hacer una creación superior a través del sexo, pues entonces esa castidad, esa unión sexual con el ánimo de cristalizar esa energía va a hacer que el aparato sexual se vuelva a regenerar. Eso lo van a vivenciar ustedes. Igual la mujer siempre va a tener energía, así llegue a los 80, a los 90. Lo que pasa es que el aparato sexual ya pierde la vitalidad y con ella pues viene la menopausia. La menopausia sencillamente es el inicio de la pérdida de esa vitalidad para la creación. Dice Alibaba, ¿hay hombres que consumen la menstruación? Sí, no, hay muchas cosas, delitos contra el Espíritu Santo. Eso ya son hasta procesos de vampirismo, ¿sí? Pues ya hasta de brujería, de magia negra. Con la menstruación se pueden hacer muchas cosas negativas. Ligar a las personas, eso lo vemos en la conferencia 43, todos los delitos que se puede caer, que las personas caen por su adulterio, por su desamor, por el odio a la pareja, pero pues realmente
O sea, consumirla, tanto consumirla como tener sexo con una mujer en menstruación, pues es algo que puede estar afectándole tanto en su salud como en su progreso psicológico, como en su evolución espiritual, más bien hablando desde ese sentido espiritual y de la conciencia. Entonces, pues realmente es algo que pues cada quien debe reflexionar, porque eso es un delito del séptimo círculo, donde realmente a la persona le van a cobrar karmas muy fuertes por la mala utilización de esa energía. María Cis, gracias, excelente conferencia, muy buenas noches. Bueno, María, Jorge González, Uzcategui, un saludo desde Venezuela, un saludo también para Nancy Ochoa, excelente conferencia. Antonio Cifuentes, gracias, buenas noches. José Edgar Ávila, muchas gracias por su conferencia, Dios les bendiga siempre en cualquier momento que se encuentren. Muchas gracias, don José. Tracy Ortiz, buenas noches. Si antes de saber esta información una ya se había operado para no tener hijos, ¿qué se puede hacer? Pues esos procesos hay que reversarlos, Tracy, porque por lo general esas operaciones donde las mujeres o se sacan el útero o se hace la ligadura de trompas, pues esto va a hacer que no fluya la energía para hacer un trabajo espiritual, ¿sí? Esto es lo que se conoce como castrarse a sí mismo. Entonces no nos va a permitir hacer un trabajo espiritual, y pues si la persona quiere, la mujer quiere hacer esa creación de esos cuerpos existenciales de su ser, pues debe tener su aparato normal, completamente sano. Entonces, si físicamente se hizo algo, pues físicamente hay que solucionarlo. Sería, pues, quitarse esa ligadura de trompas, o si ya fue algo que te hiciste, que te sacaste un ovario, eso, pues, sería preguntar internamente cómo, a través de la energía creadora sexual o a través de ciertos compromisos con la conciencia, pues la persona puede volver a regenerarse. Entonces, ahí ya sería mirar cómo te pueden orientar internamente para solucionar eso, porque realmente para entrar al suprasexo se necesita los órganos sexuales tal cual, o sea, la naturalidad completa, el hombre con sus testículos, la mujer con sus ovarios. Bueno, se dice que se puede al menos con uno, y con el útero, porque el útero es ese vaso hermético que va a permitir hacer esas diferentes creaciones. Ese es el vaso hermético de los alquimistas, ¿no? Ese es el laboratorio donde ellos van a fabricar ese oro de la conciencia. Dice Lorena Suárez, cuando una pareja tiene un hijo a la edad de 60 años, quiere decir que de alguna forma guardó la energía sexual, de alguna forma tiene vitalidad. Eso es como, conozco hombres, ¿sí? Si vemos los abuelitos, los hombres de antes, ¿sí? Ellos tenían sus hijos hasta incluso a los 70 años podían engendrar a sus hijos, porque en esa época no había tanta degeneración sexual. Hoy en día, los muchachos empiezan con el proceso de masturbación a los 10 años, a los 9 años, eso les atrofia terriblemente el cerebro. ¿Y qué más sucede? Cuando estén a los 30 ya son impotentes, no les sirve el falo. En Europa ya han tenido que hacer como unas cosas, unas cosas artificiales, unas mangueras que le conectan al pene para que el hombre active unos botoncitos y pueda tener una erección, porque ya a través de la manipulación por la masturbación, completamente ya el falo, ya los vasos sanguíneos, ya los cuerpos cavernosos que tiene el falo, bueno, todo esto se daña, se entra en un problema, en una crisis donde la persona ya pierde la potencia. Entonces sí, han habido casos de mujeres que han tenido sus hijos a los 60 años, veamos el caso de la esposa de Moisés, Sara, creo que era que se llamaba, ella tuvo su hijo como a los 70, 90 años, no recuerdo muy bien. Entonces ahí se da cuenta uno de la vitalidad. La mujer podría engendrar un hijo a esa edad, lo que pasa es que por la degeneración en la que estamos, pues nuestro cuerpo físico no nos da para eso. Sí, el cuerpo físico humano está hecho para que dure muchísimo tiempo, pero nosotros con la alimentación y con toda nuestra psiquis nos encargamos de dañarlo, de afectarlo. Veamos, por ejemplo, esos seres de antes, Matusalén, que vivía 700, 1000 años, sí, 800 años, nosotros a dura apenas llegamos por ahí a los 60. Los abuelitos de antes llegaban a más edad. Hoy en día, por la alimentación y por la semilla transgénica y todo eso, por ahí a los 50 se podrá llegar, porque cada vez más vamos en un proceso de degeneración. Juan Eulogio, Melissa, muchas gracias por compartir este conocimiento, Dios lo siga iluminando, bendiciones. Bueno, un saludo para Juan. Alibaba, ¿qué pueden hacer esas mujeres que se operaron para ya no tener hijos? Si se sacaron el útero, se sacaron los ovarios, nada, ya sencillamente es trabajar con la muerte psicológica y con el sacrificio por la humanidad. Y eso le va a dar los méritos para que en una próxima existencia pues ya pueda venir con la fuerza y poder hacer un trabajo sexual. Si la mujer lo que hizo fue ligarse las trompas, pues
hay todavía la posibilidad de quitar esa ligadura de trompas y de volver como a recuperar a través de un proceso de regeneración. La práctica sexual le va a ayudar a regenerarse de nuevo. Entonces, ahí depende de esa situación. Elimar Plus, gracias Melissa, muy buen tema, feliz noche para todos. Jairo Bayona Peñaranda, buenas noches, bueno, un saludo para él, para Francisco Palacio. Raúl Soto, buenas noches desde Perú. Betania Tremiño, ¿es correcto meditar durante la menstruación? Claro, es correcto y es súper necesario, porque ahí vamos a poder llegar como al origen de muchos aspectos, vamos a poder interiorizarnos, vamos a poder conocer aspectos psicológicos negativos que como que nos están llevando a ciertos errores. Entonces es fundamental, es necesaria la meditación para poder llegar la mujer a equilibrarse en esa parte emocional que tanto nos afecta. Dice Francisco, ¿por qué se dice que Juana de Arco no menstruaba? ¿Por su alto grado de castidad? No he escuchado realmente que Juana de Arco no menstruaba, ¿sí? La castidad no quiere decir que la persona no tenga menstruación. La castidad quiere decir que la persona tiene una pureza en cuanto a su mente, a sus emociones y a sus obras, físicamente hablando. La castidad no es abstención del sexo, la castidad es la pureza que se va a tener en el sexo. La castidad la va a ir desarrollando la persona estudiando los aspectos del adúltero, estudiando las diferentes relaciones con parejas que se tuvieron en esta existencia, valorando la energía, eliminando un yo que se conoce como el yo fornicario, que es el que siempre nos quiere llevar a sentir el orgasmo en la práctica sexual. Entonces, cuando se ha ido trabajando eso, se desarrolla castidad. Es decir, la persona entra al sexo, la persona puede moverse en el sexo, puede hacer cualquier posición en la práctica sexual y eso no lo va a llevar a llegar al orgasmo, porque sencillamente ya controla su mente, ya controla su emoción y controla también el aparato sexual. Entonces, el hecho de que la mujer menstrue no quiere decir que no sea casta. La mujer menstrua porque está en su proceso de fertilidad y la mujer va desarrollando castidad en la medida que va eliminando esos defectos relacionados con la parte lujuriosa. Lorena Dávila, ¿y cómo es eso de no dormir juntos y acariciarse uno con la pareja durante el periodo? Sí, cuando la pareja está trabajando en el nacimiento espiritual, es muy importante que en la cama donde se practica el suprasexo, cuando la mujer entra en sus días de menstruación, no duerma allí, ya que la mujer pues está en un proceso de limpieza, está botando ciertas larvitas, ciertos defectos que se han desintegrado también, entonces lo mejor es que duerma en un colchoncito aparte, si puede tener la capacidad de dormir en una habitación aparte bien, bueno, no sé, la idea es que salga como de esa cama donde se practica el sexo, pero no con el dolor y el sufrimiento, como lo comentaba una compañera, que no, era terrible, cómo me maltratan, no, sencillamente es entender. Por eso siempre les invito a que nos muestren. Madre mía, muéstrame qué sucede en este proceso y eso va a hacer que podamos entender mejor y ya no sentirnos sufridas o sentirnos como en desventaja, no, sino, no, es que esto no le ayuda a mi pareja. Cuando la mujer está en menstruación y hay caricias, hay besos, pues eso activa la energía del varón y como no se puede transmutar, entonces esa energía entra en involución y eso es lo que hace que pues hayan más adelante caídas sexuales o que no haya concentración en la práctica de sexo, bueno, todas esas cosas. María Alexandra Linares, muy buena conferencia, bueno, María, gracias a ti. Julio Hernán, oye, y en el caso de la vasectomía, lo mismo, el varón en el caso de la vasectomía debe reversar eso, porque tengo entendido que la vasectomía es cortar como esos conductos que llevan el semen al falo, ¿sí? O sea, del testículo a poder expulsar la energía. Entonces ahí prácticamente la energía no está fluyendo, ¿sí? Como si tenemos acá este cable, pero yo lo corto aquí, ¿sí? Pues no va a poder fluir, no va a poder servir, no va a poder tener la misma función. Así sucede con esos conductos, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, conozco un caso, un compañero que tenía la vasectomía y sí o sí tuvo que reversar eso. Y para reversar eso, pues es algo que hace físicamente, ir donde el médico a que otra vez vuelva y lo conecte. Y internamente pues es un proceso para que otra vez el aparato vuelva como a regularse porque está desconectado energéticamente hablando. Gustavo Muñoz, bendiciones. Bueno, Gustavo. Yande Pérez, hola Lucía, ¿cómo estás? Las enfermedades en el aparato reproductor femenino, por ejemplo, los miomas, quistes, ovarios poliquísticos, ¿con qué yoes están relacionados? Gracias, Meli. Pueden haber muchos aspectos, por lo general.
por lo general son aspectos de desamor, aspectos de rechazo. Cuando nosotras, las mujeres, explotamos en ira, estamos estallando la energía creadora sexual. Entonces, una ira, un mal genio, una terrible pelea con la pareja, con la mamá, con el vecino, eso estalla internamente nuestra energía. ¿Y qué sucede? Que esto va a somatizar. Somatiza en quistes, somatiza en enfermedades. Entonces hay cosas naturales muy buenas, ¿no? Hay cosas naturales que podemos investigar internamente a ver cómo podemos nosotros mirar qué nos puede ayudar para limpiarnos y quitarnos. Nada de irse uno al médico a que le saque el ovario, a que le saquen el útero, a que venga le hago esto, nada de eso. La mujer tiene la capacidad, estudiando psicológicamente hablando, esos aspectos lo puede solucionar. Quistes que también se presentan en las mamas, eso también a través de comprender ciertas cositas, ciertos procesos de rechazo, del amor, entonces eso va a hacer que la persona pueda otra vez como volver a, y bueno, no estar profanando el templo, es muy importante. Los quistes se generan también por los anticonceptivos, así la ciencia diga que no, que planificar es lo mejor, que eso es súper bueno, que eso, nada de eso. Investiguen internamente ustedes y se van a dar cuenta que realmente todos esos químicos lo que hacen es dañar el cuerpo físico. Los procesos de fornicación van a alterar nuestro aparato sexual. Todas esas cosas van a dañarnos a nosotras internamente. Entonces, uno en un punto tiene que llegar donde decidirse entre el camino que me lleva a mi conciencia o el camino del apego y seguir por donde voy, ¿sí? Entonces, ya si la pareja quiere obligarlo a uno a seguir planificando, a seguir fornicando, a seguir haciendo prácticas que no, llega un punto donde la mujer, o bueno, el varón también, pues siente que eso no debe ser así, que no está con la conciencia y es mejor, pues entonces ya llegar a un punto donde no se puede uno unir sexualmente, porque si la unión sexual va a ser para más desamor. Entonces hay que estudiar muchos aspectos. El tema de los quistes y el ovario poliquístico son muchos aspectos psicológicos que también pueden estar relacionados a no aceptarnos a nosotras mismas, nuestra naturaleza. Uno no acepta su naturaleza no solamente por la menstruación, sino a veces uno de mujer se polariza a criticarse a sí misma, ¿no? Yo no tengo esto, yo no tengo buen busto, yo no tengo cola, tan feo esto, tan feo. Ahí uno mismo está rechazando su naturaleza, está rechazando su propio cuerpo. Entonces el cuerpo, la máquina humana, por poder solucionar lo que físicamente no podemos arreglar, psicológica e internamente lo que hace es una sobreproducción de células, entonces aparecen los quistes, aparecen los miomas, aparecen los tumores. Entonces eso es algo que uno mismo se enferma. Por eso se dice que la naturalidad es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder mejorar todos estos aspectos internos. Y bueno, pues uno poder preguntarlo internamente. Conozco el caso de una compañera donde ella tuvo problemas en uno de los senos por desamor, por rechazo, por estar odiando en exceso, por el rencor, sobre todo al sexo opuesto, que siempre con la pareja tenía muchas charlas. Uno con la pareja tiene muchas charlas, muchas quejas. Ay, que mi pareja no hace esto, que mi pareja... Entonces ahí esos detallitos, esos aspectos psicológicos es también lo que a nosotros nos va a ir enfermando. Bien, entonces bueno, si no tienen más inquietudes, dice Lorena Dávila, tienes razón, nos sentimos a veces en desventaja, ¿sí? No hay que quitar ese falso concepto de la desventaja y la ventaja. La mujer tiene muchas ventajas, incluso dentro del trabajo espiritual, dentro del trabajo interior puede desarrollar más fácilmente la castidad. No estoy diciendo que el hombre no, ambos a la par, pero la mujer tiene muchas cosas. El amor, ¿sí? La paciencia, la nobleza, la dulzura, la delicadeza, esos son aspectos y vibraciones de nuestra Madre Divina. Entonces son situaciones en las que nosotras mismas vamos a poder ver que tenemos mucho de ventaja por el hecho de ser mujeres. Y bueno, hubo un tema que vimos hace poco sobre el machismo y el feminismo, donde nos va a dar también grandes pistas para poder estudiar ese aspecto. Dice Lorena, no es negativo meditar mientras se tiene el periodo, no. La mujer puede meditar todo lo que quiera, es necesario, eso la va a hacer sentir más relajada, porque en ese proceso de la menstruación hay una realidad y es que el cuerpo físico está en una producción hormonal, está en un ciclo y ese ciclo siempre es un cambio. Pues no podemos negar a que no pasa nada, sí pasa, pero entonces la autoobservación y la meditación va a hacer que la persona vaya pudiendo
reflexionar, vaya pudiendo darse cuenta de ciertas cositas, de ciertos procesos. Por eso les digo que en este proceso, en esa semana, es hasta interesante ver cómo uno puede interiorizarse en muchos aspectos, en muchas situaciones. Entonces, eso ya va en cada una de nosotras y la meditación es necesaria, es fundamental. Dice Luz Leticia Álvarez, muchas gracias por la conferencia, bien interesante. Bueno, si no tienen entonces más inquietudes, un saludo para todas las personas, los invitamos, cada quien que esté con la página. Si son nuevos, pueden ver en la sección de videos el tema número 1, que es una introducción sobre todo este tema, para que las personas puedan conocer cuál es el objetivo de conocimiento de sí mismo. Esto fue un tema anexo a las 50 conferencias, es un tema que no está relacionado con el temario de las 50 conferencias, pero que es muy necesario para que nosotras podamos ir conociendo más y mejor y profundizando. Realmente esto vamos a darnos cuenta que nos afecta dentro de nuestro trabajo interior, entonces por eso es muy bueno poderlo tener en cuenta, poder tener pendientes esos tipsitos, lo del baño, lo de utilizar los anticonceptivos, lo del sexo con la menstruación, y bueno, ya cada uno de nosotros decide lo que mejor le parezca y lo que a su nivel de conciencia cada uno de nosotros pueda comprender. Por eso es importante que todas esas cosas, esas dudas que tengamos, que uno por allá diga, ay, no, como que no, es que eso no me parece que sea tan malo. Bueno, preguntémosle a nuestra Madre Divina internamente que nos permita ver ese proceso y allí vamos a poder tomar una mejor decisión. Muchísimas gracias para todos, que tengan una feliz noche. Los invitamos entonces a que sigan en el ciclo de conferencias. Ya por ahí unas 2 semanas vamos a iniciar con el ciclo de conferencias de fase B para que puedan profundizar un poco más en ciertos temas también relacionados con la parte y el trabajo sexual. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego.